Una vez más, le damos la bienvenida al canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, MIAPIC. En nuestra sección, Doctrina Cristiana y Teología, tenemos este artículo de interés para aquellos que son salvos a través de Cristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. ¿Pagó Jesús por todos nuestros pecados? Muchos cristianos y cristianas no están seguros si nuestro Cristo se llevó en la cruz todos nuestros pecados o solo algunos. Su inseguridad con respecto al tema se ve reflejada en la constante preocupación en sus vidas, de si son realmente salvos o no. Esperamos poderles ayudar por medio de este artículo. Usted debe estar totalmente seguro si Jesús pagó por todos nuestros pecados, pero la respuesta a la pregunta de esta presentación es totalmente afirmativa. Jesús sí tomó nuestros pecados sobre sí y murió con ellos. De acuerdo con la ley, Él hizo un pago legal, tomando el lugar que nos correspondía. Cuando existe una deuda legal, ésta se debe cancelar. Como tal, incurrimos en esa deuda con Dios debido a que hemos pecado, y esto es quebrantar su ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Nótese que es la ley la que quebrantamos, como por ejemplo los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. En este mundo secular, el quebrantar las leyes genera castigos. Estas son requisitos y señalan límites legales. En el ámbito espiritual pecamos al quebrantar la ley de Dios. Cuando mentimos, robamos, murmuramos, mantenemos relaciones ilícitas fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, etc. Al pecar contraemos una deuda legal con Dios y merecemos ser castigados. Pero Jesús, Dios encarnado, cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo en la cruz. Debido a que la paga del pecado es muerte, nuestros pecados tenían que ser llevados por Dios mismo con su muerte en la cruz. Ninguno de nosotros podía, puede o podrá jamás pagar por nuestros pecados por medio de nuestros esfuerzos u obras humanas. Aún nuestras mejores obras, para pretender obtener el perdón de Dios, son consideradas por Él como trapos inmundos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Las deudas legales se pueden transferir. ¿Qué significa esto? Es importante entender que las deudas legales se pueden transferir de una persona a otra. Por ejemplo, si usted debe una factura en una tienda por departamentos, alguien de su familia podría ir a esa tienda y pagarla. De la misma manera que una persona puede pagar la deuda de otra, Jesús pagó en la cruz nuestra deuda por el pecado. Hablando teológicamente, esto se conoce como imputación. Imputar significa atribuir algo a otra persona, acreditar algo a la cuenta de otro. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz, es decir, a Él se le atribuyeron nuestros pecados. O simplemente, Jesús se acreditó lo que teníamos que haber pagado. ¡Qué bendición! Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Como afirma la Escritura, Jesús llevó nuestros pecados, es decir, la deuda legal por estos pecados fue echada sobre Jesús, o para recordar el punto anterior, a Él se le imputaron todos nuestros pecados, así es, todos, pasados, presentes y futuros. Esta es la razón por la que Escritura registra en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al haber sido hechos justicia de Dios en Cristo, hemos sido declarados justos, o hemos sido justificados de todo pecado. Así lo afirma 1 a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto es lo que antes erais algunos de vosotros, pero habéis sido purificados, consagrados y restablecidos por Dios en su amistad en nombre de Jesucristo, el Señor,
y por la acción del Espíritu de nuestro Dios. Biblia la Palabra, España. Respondiendo correctamente a la pregunta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, afirma que Dios conoce todas las cosas y es claro entonces que Él conoce el pecado de todos. En otras palabras, debido a que lo sabe todo, necesariamente conoce todos los pecados que todos cometerán alguna vez. Como nuestros pecados son contra Dios, su ley es quebrantada. Él conoce todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Y dado que las deudas legales pueden transferirse, y el pecado es una deuda legal, Dios transfiere toda nuestra deuda de pecado a Cristo en la cruz. Es irrelevante para Dios si nuestros pecados son presentes, pasados o futuros. Recuerde que Él mora en la eternidad, es decir, en todos los tiempos simultáneamente. Y usted como cristiano debe pensar eternamente. No se limite solo al tiempo presente. Conclusión. Esta es entonces la forma como Jesús pudo pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Como sabemos, Dios no está limitado ni restringido por el tiempo. Por lo tanto, todos los pecados que cometemos son conocidos por Él. Como el pecado es una deuda legal y ésta se puede transferir, entonces toda nuestra deuda por el pecado se transfirió a Cristo en la cruz. ¿Realmente cree lo que dice la palabra de Dios? Esperamos que esta presentación le haya traído paz a su corazón, que glorifique a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la obra completa que hizo en usted y en cada uno de nosotros. El hecho de saber que su sacrificio perdonó mis pecados, pasados, presentes y futuros, trae temor, reverencia y agradecimiento a mi alma al saber que he sido totalmente perdonado. Recuerde permanentemente lo que Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Usted está muerto al pecado. Por lo tanto, no le dé lugar al diablo. Efesios, capítulo 4, versículo 27. Manténgase firme en esta gran salvación. Gloria a Dios.